¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más en la vida que solo lo cotidiano? Si existe una guía que nos permita vivir con propósito y paz en medio del caos. A lo largo de los siglos, millones de personas han buscado respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia, la felicidad y la verdadera plenitud. En el Sermón del Monte, Jesús no solo responde a estas preguntas, sino que ofrece una visión radicalmente diferente de la vida, una que desafía las expectativas humanas y revela el corazón del reino de Dios. Este sermón no es solo un discurso religioso, es una invitación a una vida transformada. Imagina por un momento el escenario. Una multitud diversa se reúne en la ladera de una montaña, personas de diferentes trasfondos, experiencias y necesidades. Algunos son pescadores, otros agricultores, quizás unos pocos comerciantes. Algunos llevan las cicatrices de una vida dura, otros la carga de sus propios errores y fracasos. Todos están buscando algo, esperanza, dirección, un significado más profundo. Es en este contexto que Jesús comienza a hablar, y sus palabras, lejos de ser comunes o predecibles, resuenan como una verdad que atraviesa el tiempo y las culturas. Desde las primeras palabras, Jesús nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. No comienza hablando de riquezas, logros o poder, sino de actitudes del corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esta afirmación, Jesús desafía las ideas convencionales de felicidad y éxito. Nos recuerda que la verdadera plenitud no proviene de acumular cosas, sino de reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de Él. Esta es solo la primera de muchas verdades que abren nuestros ojos a una nueva forma de vivir. En el mundo moderno, lleno de distracciones y demandas constantes, estas enseñanzas tienen más relevancia que nunca. Estamos rodeados de mensajes que nos instan a buscar la felicidad en el consumo, en el estatus social o en las validaciones externas. Pero, ¿qué ocurre cuando todo eso falla? ¿Qué pasa cuando el vacío persiste a pesar de los logros? Es aquí donde el Sermón del Monte brilla como una luz en medio de la oscuridad. Nos invita a un cambio de perspectiva, a encontrar propósito y paz en una fuente que no se agota ni decepciona. El mensaje de Jesús no es simplemente una filosofía de vida, es una declaración de esperanza. Nos recuerda que, sin importar nuestras circunstancias, podemos acceder a una paz y alegría que trascienden el entendimiento humano. Más aún, estas enseñanzas no son solo para ser escuchadas, sino para ser vividas. A través de ellas, Jesús nos invita a caminar por un camino que, aunque desafiante, conduce a una transformación profunda. Así que, mientras emprendemos este recorrido por el Sermón del Monte, te animo a abrir tu corazón y mente. Permítete ser sorprendido, desafiado y renovado por estas palabras. Este no es un viaje hacia un conocimiento abstracto, sino hacia una vida más plena, más significativa y profundamente conectada con Dios y con los demás. ¿Estás listo para descubrir las verdades que tienen el poder de cambiar tu vida para siempre? El Sermón del Monte comienza con una sección conocida como las Bienaventuranzas, un conjunto de declaraciones que, a primera vista, parecen contradictorias o paradójicas. Jesús pronuncia bendiciones sobre personas que, en términos humanos, podrían no considerarse afortunadas: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Estas palabras no solo desafían las expectativas culturales de la época, sino que también nos confrontan con nuestras propias concepciones de felicidad, éxito y significado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esta primera declaración, Jesús establece un fundamento clave para todo lo que sigue. Ser pobre en espíritu no significa pobreza material, sino una actitud de humildad y dependencia absoluta de Dios. Es reconocer nuestra insuficiencia y necesidad de algo más grande que nosotros mismos. En un mundo que a menudo valora la autosuficiencia y el orgullo, esta enseñanza invita a un cambio radical en nuestra perspectiva. Nos recuerda que la verdadera riqueza se encuentra en una relación con Dios, no en las posesiones materiales o el estatus social. Luego, Jesús proclama: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este pasaje no glorifica el sufrimiento, pero sí valida la realidad del dolor humano. Vivimos en un mundo donde la tristeza y la pérdida son inevitables,
pero Jesús nos asegura que Dios ve nuestras lágrimas y nos ofrece consuelo. Este consuelo no es una solución rápida ni una simple distracción, sino una presencia divina que camina con nosotros en medio de nuestras pruebas. La mansedumbre, que a menudo se interpreta como debilidad, también es exaltada. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Jesús redefine la fuerza, señalando que la verdadera fortaleza no reside en la agresión o el dominio, sino en la capacidad de mantener el control y mostrar gracia incluso en situaciones difíciles. Ser manso no significa ser pasivo, sino tener la confianza y la seguridad para actuar con gentileza y justicia. La cuarta bienaventuranza habla de los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús se dirige a aquellos que anhelan un mundo más justo, que buscan con pasión lo correcto y lo bueno. Esta hambre espiritual es un llamado a no conformarnos con la injusticia ni la mediocridad, sino a trabajar activamente por el bien común, sabiendo que Dios promete satisfacer ese deseo profundo. A medida que continuamos con las bienaventuranzas, se hace evidente que Jesús no solo está describiendo un conjunto de actitudes individuales, sino pintando un retrato del carácter que Dios desea ver en su pueblo. Estas cualidades no son un ideal inalcanzable, sino una invitación a vivir de manera diferente, a abrazar valores que desafían las normas culturales y revelan el corazón del reino de Dios. En cada declaración, Jesús nos llama a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestras respuestas al sufrimiento y nuestras relaciones con los demás. Las bienaventuranzas son mucho más que palabras inspiradoras, son un mapa hacia una vida que refleja los valores eternos de Dios. ¿Qué cambios estamos dispuestos a hacer en nuestras vidas para alinearnos con esta visión radical del reino? Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Después de las bienaventuranzas, Jesús se dirige a sus seguidores con una metáfora poderosa que resalta su propósito en el mundo. Les dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Aquí, Jesús utiliza la imagen de la sal, un elemento esencial en la vida cotidiana de su tiempo, para transmitir una enseñanza profunda sobre la identidad y la influencia de sus discípulos. La sal, en la antigüedad, no solo se usaba como condimento, sino también como conservante para prevenir la corrupción de los alimentos. Al comparar a sus seguidores con la sal, Jesús les recuerda que tienen un papel vital en preservar la bondad y la justicia en un mundo que tiende hacia la decadencia moral y espiritual. Además, la sal es conocida por realzar los sabores, y de manera similar, los creyentes están llamados a añadir valor, esperanza y significado a las vidas de quienes los rodean. Sin embargo, Jesús advierte sobre el peligro de que la sal pierda su sabor. Esto es una referencia directa a la posibilidad de que sus seguidores se vuelvan ineficaces y pierden su esencia, es decir, si abandonan los valores del reino de Dios. La advertencia es clara: si la sal no cumple su propósito, pierde su utilidad. Esta metáfora nos invita a evaluar nuestras propias vidas y preguntarnos si estamos cumpliendo con el llamado de ser agentes de cambio en el mundo. A continuación, Jesús usa otra imagen igualmente poderosa: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 5, 14-15. Aquí, Jesús describe a sus discípulos como portadores de luz en medio de la oscuridad. La luz es un símbolo de guía, verdad y esperanza, y su propósito es iluminar el camino para otros. La idea de ser luz también implica responsabilidad. Al igual que una ciudad en lo alto de una colina es visible para todos, los seguidores de Cristo deben vivir de tal manera que sus vidas reflejen el carácter de Dios y atraigan a otros hacia Él. Esto no es un llamado al protagonismo o al orgullo, sino a la transparencia y la autenticidad. La luz no busca llamar la atención sobre sí misma, sino dirigir la mirada hacia algo más grande, hacia la gloria de Dios. Jesús concluye esta sección con un mandato: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Las buenas obras no son un fin en sí mismas, sino un medio para mostrar el amor y la gracia de Dios al mundo.
De esta manera, los discípulos no solo deben hablar de su fe, sino vivirla de manera tangible y visible. En resumen, esta parte del Sermón del Monte nos desafía a reflexionar sobre nuestra influencia en el mundo. ¿Estamos viviendo como sal y luz? ¿Estamos marcando una diferencia en nuestras comunidades, preservando la bondad y guiando a otros hacia la verdad? Estas metáforas nos llaman a ser intencionales en nuestra fe, a no escondernos ni conformarnos con un cristianismo pasivo, sino a vivir de manera que glorifique a Dios y transforme nuestro entorno. En esta sección del Sermón del Monte, Jesús aborda un tema crucial, su relación con la ley y los profetas. Él declara: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir». Mateo 5:17. Esta afirmación aclara cualquier posible malentendido acerca de su misión. Jesús no busca invalidar las escrituras hebreas ni contradecirlas, sino llevarlas a su pleno propósito. La ley y los profetas representan la totalidad de las enseñanzas divinas contenidas en el Antiguo Testamento, que abarca los mandamientos morales, ceremoniales y civiles dados a Israel. En este contexto, cumplir significa que Jesús da a la ley su verdadero significado y propósito, mostrándonos cómo apunta hacia él como su máxima expresión. Él no anula los principios eternos de la justicia y la santidad de Dios, sino que los eleva y los completa a través de su vida, muerte y resurrección. Jesús refuerza la permanencia de la ley con estas palabras: «Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido». Mateo 5:18. Al mencionar jota y tilde, las partes más pequeñas del alfabeto hebreo, enfatiza que cada detalle de la ley es significativo y no quedará sin cumplirse. Aquí se manifiesta la profunda reverencia de Jesús por las Escrituras y su compromiso con la soberanía divina expresada en ellas. Sin embargo, Jesús también establece un estándar más elevado para sus seguidores. Afirma: «De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos». Mateo 5:19. Esta declaración deja claro que el reino de Dios valora no solo la obediencia externa, sino también la fidelidad interior. No se trata de cumplir la ley de forma mecánica, sino de entender su espíritu y vivir conforme a él. El mensaje culmina con una advertencia radical: «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 5:20. Esta declaración habría sorprendido a sus oyentes, ya que los escribas y fariseos eran considerados los modelos de devoción religiosa. Sin embargo, Jesús no elogia su observancia externa de la ley, sino que desafía a sus seguidores a superar esa justicia superficial y alcanzar una justicia genuina que brote del corazón. La justicia a la que Jesús se refiere no es simplemente el cumplimiento de reglas, sino una transformación interna que refleja el carácter de Dios. En este sentido, no basta con evitar el pecado externamente, es necesario abordar las actitudes y deseos que lo generan. Jesús introduce una espiritualidad más profunda y auténtica, que trasciende las apariencias y se centra en la intención y la motivación del corazón. Esta sección del sermón marca un punto de inflexión. Jesús no solo reafirma la validez de la ley, sino que redefine su interpretación a la luz de su venida. Nos invita a mirar más allá del cumplimiento superficial y a abrazar una vida de justicia integral que honre a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Es un llamado a vivir conforme a los valores eternos del reino, no por obligación, sino como una respuesta de amor hacia aquel que ha cumplido todas las cosas en nuestro lugar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En esta sección del Sermón del Monte, Jesús profundiza en cómo los mandamientos de la ley deben entenderse bajo la nueva luz del reino de Dios. Su enseñanza no solo reafirma los principios establecidos, sino que los lleva a un nivel más profundo, donde el corazón y las intenciones son tan importantes como las acciones visibles. Jesús comienza confrontando el entendimiento común sobre el mandamiento de no matar, diciendo: «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio». Mateo 5,
21-22. Con estas palabras, Jesús revela que el pecado no comienza con el acto físico de quitar la vida, sino con las actitudes del corazón, como la ira y el desprecio hacia los demás. El énfasis de Jesús no está en abolir la ley, sino en revelar su verdadero alcance. Al ampliar el entendimiento del mandamiento, Él señala que la justicia del reino no se limita a evitar actos visibles de violencia, sino que requiere una transformación interna. Incluso palabras hirientes o actitudes de desprecio son consideradas violaciones del mandamiento porque reflejan un corazón lleno de amargura y falta de amor. Jesús llama a sus seguidores a tratar estas actitudes con la misma seriedad con la que tratarían actos externos de violencia. Para ilustrar la importancia de reconciliarse con los demás, Jesús ofrece una poderosa imagen: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23-24. Aquí, Jesús subraya que la relación con Dios está intrínsecamente ligada a nuestras relaciones con los demás. La adoración y los rituales religiosos son vacíos si no están acompañados por una disposición sincera a buscar la paz y la reconciliación. Jesús también aborda el tema de los pleitos legales, instando a resolver los conflictos rápidamente. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Mateo 5:25. Este consejo no solo tiene implicaciones prácticas, sino también espirituales. Resolver los conflictos de manera temprana refleja una actitud de humildad y evita que las disputas se agraven, dañando nuestras relaciones y nuestro testimonio. Jesús continúa aplicando este principio de profundidad a otros mandamientos, como el de no cometer adulterio. Declara: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27-28. Aquí, Jesús va más allá del acto físico del adulterio, revelando que el pecado comienza con los deseos internos. Esto implica que la pureza sexual no solo es cuestión de comportamiento externo, sino también de pensamientos y motivaciones. El llamado de Jesús a la justicia del reino es radicalmente transformador. No solo nos insta a evitar el pecado externo, sino también a enfrentar las raíces internas del pecado en nuestros corazones. Al hacerlo, Jesús redefine la santidad como una disposición del corazón hacia el amor, la reconciliación y la pureza, elevando los estándares de la vida espiritual y mostrándonos que la verdadera justicia solo se encuentra en una relación profunda y transformadora con Dios. En esta sección del Sermón del Monte, Jesús presenta una enseñanza que desafía profundamente las normas sociales y culturales de su tiempo, llamando a sus seguidores a tomar decisiones radicales para vivir conforme a los principios del reino de Dios. Su mensaje es claro: la vida cristiana requiere un compromiso total, incluso si esto implica renunciar a todo lo que nos aleja de la voluntad divina. Jesús utiliza metáforas impactantes para resaltar la gravedad del pecado y la necesidad de tomar medidas drásticas para evitarlo. En Mateo 5, 29-30, dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Estas palabras no deben interpretarse literalmente, sino como un llamado a tomar decisiones radicales para eliminar todo aquello que nos conduce al pecado. Jesús enseña que, aunque el sacrificio pueda ser doloroso, es mucho más importante proteger nuestra relación con Dios que aferrarnos a algo que nos aleje de Él. El reino de Dios tiene un valor incomparable, y ninguna posesión o parte de nuestro ser puede compararse con la vida eterna que Él ofrece. Un tema central de esta parte del sermón es el matrimonio y el divorcio. Jesús eleva el estándar para las relaciones conyugales, enseñando que el matrimonio es un pacto sagrado diseñado por Dios. En Mateo 5, 31-32, dice: el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Con esto, Jesús reafirma la importancia de la fidelidad y el compromiso en el matrimonio. Al mismo tiempo, denuncia el uso arbitrario de las leyes de divorcio de su tiempo, que dejaban a las mujeres vulnerables y sin protección. El mensaje de Jesús es claro:
el matrimonio no debe ser considerado un contrato temporal, sino una relación sagrada que requiere esfuerzo y reconciliación, no una ruptura fácil por razones triviales. En cuanto a los juramentos, Jesús insta a sus seguidores a vivir con tal integridad que los juramentos sean innecesarios. En Mateo 5:34-37, dice, no juréis en ninguna manera. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Jesús enseña que la honestidad y la transparencia son esenciales para quienes siguen al reino de Dios. En lugar de depender de juramentos para confirmar nuestras palabras, debemos vivir de manera que nuestra palabra sea siempre confiable. Finalmente, Jesús introduce una enseñanza revolucionaria sobre el amor y el trato a los demás. En una sociedad donde la venganza era vista como natural, Jesús propone un camino radical, la no resistencia y el amor a los enemigos. En Mateo 5:38-39, dice, ojo por ojo y diente por diente. No resistáis al que es malo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí, Jesús redefine la justicia como un acto de gracia y misericordia. El llamado es a no buscar venganza, sino a responder al mal con bien, mostrando el amor incondicional de Dios. La radicalidad del mensaje de Jesús en esta parte del sermón es un desafío directo a las normas humanas. Jesús nos llama a vivir con humildad, sacrificio y amor incondicional, reflejando el carácter de Dios en todas nuestras decisiones. El reino de Dios no se basa en las leyes humanas, sino en un cambio transformador del corazón, que se refleja en nuestras acciones y relaciones. En esta sección del Sermón del Monte, Jesús nos lleva al corazón de su mensaje revolucionario, el amor y la justicia en el reino de Dios. En un mundo profundamente marcado por la división, el odio y las enemistades, Jesús presenta un llamado a sus seguidores a vivir según un estándar más alto, reflejando el carácter de Dios mismo. Jesús comienza abordando la antigua ley de la represalia, conocida como ojo por ojo y diente por diente, Éxodo 21:24. Esta norma, que en su tiempo representaba un avance hacia la justicia al limitar la venganza, ahora es trascendida por el mandato de Jesús, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, Mateo 5:39. Con esta declaración, Jesús introduce una ética que no se basa en la venganza ni en la retribución, sino en el perdón y la reconciliación. La enseñanza de poner la otra mejilla no implica una aceptación pasiva de la injusticia, sino un desafío radical a la lógica del poder y la violencia. Jesús llama a sus seguidores a responder al mal con actos de bondad y gracia que desarmen el ciclo de hostilidad. Este principio se extiende a otras situaciones, entregar más de lo exigido a quien nos demanda y caminar una milla extra con quien nos obliga a hacerlo. En cada uno de estos ejemplos, Jesús muestra un camino que rompe con la lógica mundana del toma y daca, invitándonos a ser agentes de paz y misericordia. El amor al enemigo es, quizás, la enseñanza más contracultural y desafiante de esta parte del sermón. Jesús declara, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, Mateo 5:44. Con esto, Jesús establece que el amor no debe ser limitado a quienes nos aman o tratan bien, sino que debe extenderse incluso a aquellos que nos causan daño. Este tipo de amor no es un sentimiento superficial, sino un compromiso activo de buscar el bien del otro, incluso a costa del sacrificio personal. ¿Por qué este amor tan radical? Jesús lo explica apelando al carácter de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, Mateo 5:45. Dios muestra su bondad a todos, sin discriminación, y Jesús llama a sus seguidores a imitar este amor universal. Amar a los enemigos no es solo un ideal ético elevado, sino una manifestación del reino de Dios en acción. La enseñanza culmina con un llamado a la perfección, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. Esta perfección no es una meta inalcanzable de impecabilidad moral, sino un compromiso de vivir plenamente según el amor y la misericordia de Dios. Es un desafío a dejar de lado el egoísmo, la venganza y el odio, para abrazar una vida que refleje el corazón de Dios en cada relación y situación.
En esta parte del sermón, Jesús redefine la justicia, no como un equilibrio legal, sino como una expresión transformadora del amor divino. La revolución del reino de Dios no viene a través del poder o la fuerza, sino a través del sacrificio, la bondad y el amor incondicional que desarma las barreras y construye puentes de reconciliación. El Sermón del Monte culmina con una poderosa metáfora que revela la importancia de poner en práctica las enseñanzas de Jesús, la historia de los dos hombres que construyen sus casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Mateo 7, 24-27. Este pasaje final encapsula el mensaje central del sermón, dejando claro que no basta con escuchar las palabras de Jesús, es necesario vivir conforme a ellas. Jesús describe al hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Esta figura representa a quien escucha sus palabras y las pone en práctica. La roca simboliza la estabilidad y la firmeza que se encuentran al fundamentar la vida en las enseñanzas de Jesús. Cuando vienen las lluvias torrenciales, los ríos crecen y los vientos golpean, la casa permanece en pie. Esto ilustra que una vida cimentada en Cristo no está exenta de dificultades, pero sí es capaz de resistirlas con fortaleza y perseverancia. En contraste, Jesús habla del hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Este representa a quienes oyen sus palabras pero no las practican. La arena, inestable y cambiante, simboliza una vida construida sobre valores efímeros o superficiales. Cuando las mismas tormentas golpean esta casa, se derrumba con estrépito. La enseñanza es clara: sin una base sólida, las adversidades de la vida pueden llevar al colapso. Esta parábola no solo enfatiza la necesidad de la obediencia, sino también la naturaleza transformadora del reino de Dios. Las enseñanzas de Jesús no son solo principios éticos o ideales elevados, son un llamado a un cambio profundo que afecta todas las áreas de la vida. Construir sobre la roca implica un compromiso activo de alinear nuestras decisiones, prioridades y relaciones con los valores del reino. Además, esta metáfora subraya la responsabilidad personal. Cada persona decide dónde construir su vida. La roca está disponible para todos, pero requiere esfuerzo y dedicación para construir sobre ella. Esto resalta la diferencia entre una fe superficial y una fe genuina que se manifiesta en acción. Jesús concluye el sermón con esta imagen impactante para dejar a sus oyentes con una decisión sobre qué construirán sus vidas. Es un llamado a reflexionar sobre las bases que sustentan nuestras creencias y acciones. Al elegir construir sobre la roca, no solo encontramos estabilidad, sino también un propósito eterno que trasciende las tormentas de este mundo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Nos alineamos con el carácter divino cuando permitimos que su amor y compasión fluyan a través de nosotros, siendo canales de su gracia que llevan un poco del cielo a la tierra. Este llamado a la misericordia es una invitación profunda que no solo transforma nuestras propias vidas, sino que impacta significativamente en quienes nos rodean. Jesús, en sus enseñanzas y acciones, dejó claro que la misericordia es una cualidad que debe ocupar un lugar central en nuestra vida espiritual, superando incluso las nociones tradicionales de justicia estricta. En el Evangelio, encontramos un ejemplo claro de esta verdad cuando Jesús enfrentó a los escribas y fariseos que trajeron ante él a una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley, esta mujer debía ser apedreada. Sin embargo, Jesús no solo desafió las normas legales de la época, sino que también expuso la hipocresía de los acusadores. Con la simple pero poderosa declaración: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, Jesús reveló una verdad fundamental sobre la misericordia: todos somos necesitados de gracia y perdón. En ese momento, los acusadores, confrontados con su propia imperfección, dejaron caer las piedras que tenían en las manos y se marcharon uno por uno. Jesús, entonces, extendió su compasión a la mujer, diciéndole: ni yo te condeno, vete, y no peques más. Este relato ilustra que la misericordia no es una muestra de debilidad o indulgencia, sino un acto profundo de amor y justicia en su forma más pura. La misericordia va más allá de las reglas y normas humanas, es un reflejo del carácter divino que nos llama a ver más allá de las fallas humanas y a responder con compasión. Nos recuerda que la justicia de Dios no se basa en el castigo, sino en la restauración y el perdón.
Practicar la misericordia requiere valentía, ya que desafía nuestra tendencia natural hacia el juicio y la represalia. Es más fácil señalar los errores de otros que reconocer nuestras propias fallas, pero la misericordia nos llama a un estándar más elevado. Al permitir que el amor de Dios transforme nuestro corazón, podemos convertirnos en agentes de cambio, llevando luz a situaciones oscuras y esperanza a aquellos que se sienten condenados o excluidos. Además, la misericordia no solo beneficia a quienes la reciben, sino también a quienes la practican. Al extender el perdón y la compasión, encontramos una libertad interior que nos libera del peso del resentimiento y el juicio. Esta libertad nos permite experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda, recordándonos que, al ser misericordiosos, estamos participando en el plan divino para redimir y restaurar a la humanidad. Por lo tanto, ser un canal de la misericordia divina implica una transformación personal continua. Es un llamado a vivir de manera intencional, permitiendo que nuestras palabras y acciones reflejen el corazón de Dios. Al hacerlo, no solo llevamos un poco del cielo a la tierra, sino que también contribuimos a construir un mundo más lleno de gracia, amor y esperanza. La misericordia, cuando se practica de verdad, se convierte en un testimonio vivo del poder transformador del amor de Dios. Jesús no solo enseñó sobre la misericordia, sino que también vivió como el ejemplo perfecto de esta virtud divina. A través de su vida y ministerio, mostró que la misericordia es más que un acto aislado, es una actitud constante del corazón que trasciende las circunstancias y los prejuicios. En repetidas ocasiones, Jesús se acercó a aquellos que la sociedad marginaba, ofreciendo no solo palabras de consuelo, sino acciones que restauraban la dignidad, la esperanza y la conexión con Dios. Uno de los episodios más emblemáticos es su encuentro con Zaqueo, el recaudador de impuestos. Como jefe de cobradores, Zaqueo era despreciado por su comunidad, visto como un colaborador del opresor romano y un hombre enriquecido a costa de los demás. Su vida estaba marcada por la avaricia y el aislamiento social. Sin embargo, cuando Jesús pasó por Jericó, notó a Zaqueo, que, motivado por curiosidad y tal vez por una chispa de esperanza, había subido a un árbol para verlo. Jesús no solo lo vio, sino que lo llamó por su nombre y, para sorpresa de todos, anunció que se hospedaría en su casa. Este acto de misericordia fue revolucionario porque rompió las barreras sociales y religiosas de la época. Al acercarse a Zaqueo sin condenarlo, Jesús le dio la oportunidad de experimentar un amor incondicional que transformó su vida. En respuesta, Zaqueo, profundamente conmovido, se comprometió a devolver lo robado y a vivir con integridad. La misericordia que Jesús mostró no solo cambió el corazón de un hombre, sino que también impactó en toda la comunidad, demostrando que el amor puede generar cambio real. Otro ejemplo significativo es la sanación del leproso en el Evangelio de Marcos. En aquellos tiempos, los leprosos eran considerados impuros y eran obligados a vivir apartados de la sociedad para evitar la contaminación ritual. Sin embargo, cuando un leproso se acercó a Jesús rogando ser sanado, Jesús no solo escuchó su clamor, sino que hizo algo impensable, lo tocó. En ese gesto, Jesús no solo le devolvió la salud física, sino también la dignidad que había perdido. Al tocarlo, rompió las normas sociales y religiosas que lo condenaban al aislamiento, demostrando que la misericordia no se detiene ante las barreras humanas. Estos relatos nos enseñan que la misericordia no es selectiva ni condicionada. Jesús no evaluó si alguien merecía su compasión, simplemente la ofreció. Esto nos desafía a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás en nuestra vida cotidiana. ¿Estamos dispuestos a extender misericordia incluso cuando es incómodo o implica salir de nuestra zona de confort? La misericordia, tal como Jesús la vivió, no es pasiva ni limitada. Es activa, busca, se involucra y transforma. Nos invita a ver a las personas a través de los ojos de Dios, reconociendo su valor intrínseco y ofreciéndoles una nueva oportunidad para experimentar el amor divino. Al seguir este ejemplo, no solo bendecimos a otros, sino que también permitimos que la misericordia transforme nuestras propias vidas, moldeándonos cada vez más a la imagen de Cristo. La misericordia de Dios no se limita a las historias que leemos en los evangelios, es una realidad continua que se manifiesta de muchas maneras en la vida de las personas.
En las Escrituras, encontramos innumerables ejemplos de cómo Dios extiende su compasión a los seres humanos, incluso cuando estos no lo merecen. Este amor misericordioso no es solo un atributo de Dios, sino una expresión esencial de quién es Él. Su naturaleza misericordiosa atraviesa toda la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, mostrando que su gracia y compasión no tienen límites. En el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios se hace evidente en su trato con el pueblo de Israel. A pesar de sus constantes rebeliones, idolatrías y desobediencias, Dios permaneció fiel a su pacto. Un ejemplo conmovedor es la historia del profeta Oseas, quien fue llamado por Dios a casarse con una mujer infiel para simbolizar la relación entre Dios e Israel. A través de esta historia, Dios mostró que su amor y misericordia no dependen del comportamiento perfecto de su pueblo, sino de su naturaleza inmutable como un Dios que busca redimir y restaurar. En el Salmo 103, el salmista describe poéticamente el carácter misericordioso de Dios. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Salmo 103, 8-10. Este pasaje resalta que la misericordia de Dios no es un acto de justicia retributiva, sino un regalo inmerecido que proviene de su amor incondicional. En el Nuevo Testamento, esta misericordia se encarna plenamente en la persona de Jesús. Su vida y ministerio fueron una demostración continua de la compasión divina. Curó a los enfermos, consoló a los que sufrían, perdonó a los pecadores y restauró a los marginados. Uno de los momentos más conmovedores de su misericordia ocurrió en la cruz, cuando, en medio de un sufrimiento indescriptible, oró por quienes lo crucificaban: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto de amor supremo mostró que la misericordia de Dios no tiene límites, incluso frente a la peor traición y el mayor dolor. La misericordia de Dios no solo nos salva y perdona, sino que también nos transforma. Cuando experimentamos su compasión, somos llamados a convertirnos en instrumentos de su misericordia hacia los demás. Como Jesús enseñó en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, Mateo 5:7. Este llamado a la misericordia no es opcional para los creyentes, sino una respuesta natural al amor que hemos recibido. Al reflexionar sobre la misericordia de Dios, nos damos cuenta de que está presente en todas las áreas de nuestra vida. Nos da esperanza cuando enfrentamos dificultades, nos consuela en el dolor y nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, siempre podemos volver a Él. La misericordia de Dios no tiene fin, y este regalo infinito nos invita a vivir con gratitud, confianza y un profundo deseo de compartir esa misma misericordia con el mundo. La misericordia de Dios, además de ser una fuente de consuelo, también es un llamado a la acción. No se trata únicamente de recibir su compasión y perdón, sino de permitir que esa experiencia transforme nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Cuando entendemos la profundidad de su misericordia, somos impulsados a compartirla con los demás, reflejando en nuestras acciones el carácter de Dios. Este llamado es particularmente evidente en los Evangelios, donde Jesús invita a sus seguidores a vivir una vida marcada por la misericordia y el amor desinteresado. En la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, Jesús ilustra de manera poderosa cómo debería manifestarse la misericordia en nuestra vida diaria. En esta historia, un hombre herido es ignorado por un sacerdote y un levita, figuras que, en teoría, representaban la piedad y la religiosidad. Sin embargo, es un samaritano, alguien considerado enemigo por los judíos, quien se detiene, se compadece y ayuda al hombre en su necesidad. Jesús concluye la parábola con un mandato claro: ve y haz tú lo mismo. Esta enseñanza nos desafía a romper barreras culturales, religiosas o personales para extender misericordia a todos, especialmente a quienes más lo necesitan. La misericordia no es un concepto abstracto, se traduce en acciones concretas. En Mateo 25, 31-46, Jesús habla de cómo nuestras acciones hacia los más pequeños y vulnerables son, en realidad, acciones hacia Él. Alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, cuidar al enfermo y visitar al encarcelado son formas tangibles de practicar la misericordia. Este pasaje no solo resalta la importancia de ayudar a los necesitados,
sino que también nos recuerda que nuestras obras de compasión son una respuesta al amor que hemos recibido de Dios. Practicar la misericordia puede ser desafiante, especialmente cuando implica perdonar a quienes nos han herido. Sin embargo, Jesús nos enseña que el perdón es una expresión central de la misericordia divina. En Mateo 18, 21-22, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, Jesús responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta no pretende establecer un límite numérico, sino mostrar que el perdón debe ser ilimitado, reflejando la misericordia infinita de Dios hacia nosotros. Además, la misericordia nos invita a ver a los demás con los ojos de Cristo, reconociendo su dignidad y valor intrínseco como hijos de Dios. Esto significa no juzgar a los demás por sus errores o circunstancias, sino buscar comprenderlos y amarlos. Como Jesús dijo en Lucas 6:36, sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Este versículo resume el desafío y la belleza de vivir una vida marcada por la misericordia. Finalmente, practicar la misericordia no solo beneficia a quienes la reciben, sino que también transforma a quienes la ofrecen. Nos libera de la amargura, el rencor y el egoísmo, permitiéndonos experimentar una alegría y paz profundas. En este sentido, la misericordia no es solo un deber, sino un regalo que nos lleva a una vida más plena y significativa. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La misericordia de Dios también se manifiesta como una fuente inagotable de esperanza. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando las circunstancias parecen insuperables y la carga emocional nos abruma, es la misericordia divina la que nos recuerda que no estamos solos y que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Esta esperanza no se basa en nuestras propias fuerzas o méritos, sino en el amor fiel de Dios, quien nunca abandona a sus hijos. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios extiende su misericordia incluso en las situaciones más difíciles. El libro de Lamentaciones, escrito en un contexto de profundo dolor y desolación, contiene una de las declaraciones más conmovedoras sobre la esperanza que nace de la misericordia divina. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. Este pasaje nos recuerda que, a pesar de los desafíos y sufrimientos, siempre podemos confiar en la renovación constante de su compasión y fidelidad. La esperanza que surge de la misericordia de Dios no es una ilusión o un escape de la realidad. Al contrario, es una fuerza que nos capacita para enfrentar las pruebas con valentía y perseverancia. El apóstol Pablo habla de esta esperanza en Romanos 5, 3-5, donde dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí, vemos cómo la misericordia de Dios no solo consuela, sino que también fortalece y transforma nuestro carácter. Además, esta esperanza nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes y a confiar en las promesas de Dios para el futuro. En Jeremías 29:11, el Señor declara, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que, incluso cuando no comprendemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, podemos confiar en que Dios tiene un propósito bueno y redentor para nuestras vidas. La misericordia de Dios también nos inspira a ser portadores de esperanza para otros. Al experimentar su amor y compasión, somos llamados a compartir esa misma esperanza con quienes nos rodean, especialmente con aquellos que están atravesando momentos difíciles. Nuestras palabras, gestos y acciones pueden ser canales a través de los cuales otros descubran la misericordia y el amor de Dios. En última instancia, la esperanza que proviene de la misericordia de Dios nos lleva a una confianza plena en su fidelidad y bondad. No importa cuán incierto o desafiante sea el camino, sabemos que su amor nos sostiene y nos guía.
Esta esperanza es un ancla firme para nuestra alma, una luz que ilumina incluso las noches más oscuras y un recordatorio constante de que, en Cristo, siempre hay un nuevo comienzo. La misericordia de Dios no solo es un atributo que experimentamos personalmente, sino que también nos invita a transformarnos en agentes de misericordia en nuestra relación con los demás. Este llamado a reflejar la compasión divina en nuestras acciones es una de las manifestaciones más profundas de vivir una vida conforme al corazón de Dios. Es un desafío a abandonar el egoísmo y la indiferencia para convertirnos en instrumentos de amor y reconciliación. Jesús enfatizó esta idea de manera clara en el Sermón del Monte, al declarar: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Mateo 5:7. Esta declaración no solo resalta la importancia de ser misericordiosos, sino que también subraya la reciprocidad de la misericordia en nuestras vidas. Al mostrar compasión hacia los demás, nos alineamos con el carácter de Dios y, a su vez, experimentamos más profundamente su gracia en nuestras propias vidas. Reflejar la misericordia de Dios en nuestras relaciones humanas implica mucho más que actos de caridad o gestos superficiales de bondad. Es un compromiso de amar a los demás tal como son, con sus virtudes y defectos, tal como Dios nos ama a nosotros. Esto incluye perdonar a quienes nos han herido, mostrar paciencia hacia los que luchan con sus propias debilidades y extender gracia en lugar de juicio. En un mundo que a menudo está marcado por el resentimiento y la división, esta actitud de misericordia puede ser un testimonio poderoso del amor transformador de Dios. Un ejemplo bíblico que ilustra la práctica de la misericordia en la vida cotidiana es la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37. En esta historia, Jesús nos muestra cómo la verdadera misericordia trasciende las barreras sociales, culturales y religiosas. El samaritano no solo se compadeció del hombre herido, sino que tomó medidas concretas para atender sus necesidades, demostrando que la misericordia es acción, no solo sentimiento. Este relato nos desafía a preguntarnos, ¿cómo podemos, en nuestra vida diaria, atender las heridas de quienes nos rodean, ya sean físicas, emocionales o espirituales? La misericordia también se manifiesta en nuestra disposición a ser pacificadores y reconciliadores. Pablo, en su carta a los Colosenses, nos exhorta: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, 12-13. Este pasaje nos recuerda que nuestra capacidad de mostrar misericordia no proviene de nosotros mismos, sino de la obra de Cristo en nuestras vidas. En última instancia, vivir como agentes de la misericordia de Dios no solo bendice a quienes nos rodean, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Nos acerca más al corazón de Dios, nos libera del peso del rencor y nos permite experimentar la plenitud de su amor en nuestras interacciones diarias. Así, la misericordia se convierte en un puente entre el cielo y la tierra, un reflejo tangible del reino de Dios en un mundo que anhela desesperadamente su gracia. La misericordia de Dios no solo transforma nuestras vidas individuales y nuestras relaciones humanas, sino que también tiene un impacto profundo en la comunidad en general. En un mundo que enfrenta divisiones, conflictos y sufrimiento, el llamado a ser portadores de misericordia adquiere una relevancia crítica. Al mostrar compasión y gracia en nuestras interacciones, contribuimos a sanar heridas colectivas y a construir un entorno más justo y solidario. La comunidad cristiana, como cuerpo de Cristo, está destinada a ser un faro de misericordia en medio de la oscuridad. Esto significa que, como iglesia, estamos llamados a reflejar la gracia que hemos recibido en nuestras acciones hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables. Santiago nos exhorta en su carta a vivir una fe que se manifieste en obras concretas. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Este versículo nos recuerda que la misericordia no es solo una virtud personal, sino también una responsabilidad social. Ser una comunidad de misericordia implica atender las necesidades prácticas de quienes están en situaciones de vulnerabilidad. Esto incluye alimentar al hambriento, vestir al desnudo, cuidar a los enfermos y acoger al extranjero,
tal como Jesús describe en Mateo 25, 31, 46. Estas acciones no solo demuestran el amor de Dios de manera tangible, sino que también reflejan su justicia y su deseo de restaurar lo que está roto en el mundo. Cada acto de misericordia es una proclamación del Evangelio, una afirmación de que el reino de Dios está presente y activo entre nosotros. Además, la misericordia comunitaria se manifiesta en nuestra disposición a buscar la reconciliación y la unidad, incluso en medio de desacuerdos y diferencias. Pablo, en su carta a los Efesios, nos insta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Esto requiere humildad, paciencia y un compromiso genuino de escuchar y comprender a los demás. En un mundo polarizado, la Iglesia tiene la oportunidad de ser un modelo de armonía, mostrando al mundo que es posible vivir en unidad a pesar de las diferencias. La misericordia también debe extenderse a aquellos que están fuera de nuestra comunidad de fe. Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen y a bendecir a quienes nos maldicen, Mateo 5:44. Este amor radical desafía las normas del mundo y revela el carácter transformador del Evangelio. Al amar a los que el mundo considera indignos de misericordia, mostramos que el amor de Dios no tiene límites. En última instancia, ser una comunidad de misericordia no solo beneficia a quienes reciben nuestra compasión, sino que también nos transforma como cuerpo de creyentes. Nos acerca más al corazón de Dios, nos une en nuestra misión común y nos permite ser testigos vivos de su amor en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y redención. Así, la misericordia se convierte en el hilo que teje comunidades de fe vibrantes, comprometidas con la obra de Dios en el mundo. La misericordia de Dios no solo es un regalo que recibimos, sino una llamada a vivir de manera transformada, reflejando su amor y compasión en todo lo que hacemos. Esta misericordia debe ser el fundamento de nuestra vida cotidiana, ya que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser imitadores de Él. Jesús, en su vida y ministerio, demostró cómo la misericordia se extiende más allá de las palabras, se traduce en acción. Cada milagro de sanación, cada perdón otorgado, cada encuentro con los marginados era una manifestación de la misericordia divina en un mundo necesitado. Vivir en misericordia implica, por tanto, una invitación constante a revisar nuestras actitudes, nuestras relaciones y nuestras prioridades. Nos desafía a no quedarnos en las comodidades de nuestras vidas, sino a acercarnos a aquellos que están en dolor, sufrimiento y desesperanza. La misericordia nos impulsa a actuar, a ser los brazos extendidos de Dios en un mundo que necesita ser tocado por su amor. No basta con sentir compasión o tener buenas intenciones, la misericordia se expresa a través de obras concretas que buscan el bienestar de otros, especialmente de aquellos que no pueden retribuir. Esto también significa que debemos reconocer nuestra propia necesidad de misericordia. Jesús enseñó que solo aquellos que son conscientes de su propia pobreza espiritual y su necesidad de perdón pueden realmente extender misericordia a los demás. Al vivir con humildad, reconociendo nuestra dependencia de la gracia de Dios, nos convertimos en canales de su misericordia. No somos dueños de ella ni la otorgamos desde una posición de superioridad, sino que somos instrumentos a través de los cuales Dios expresa su amor redentor. La misericordia, entonces, no es solo una respuesta a situaciones de sufrimiento, sino una postura de vida, una manera de ver al mundo y a las personas. Implica tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros, con paciencia, amor y perdón. Es un compromiso diario de vivir como agentes de reconciliación, buscando sanar lo roto y restaurar lo perdido. La misericordia de Dios se extiende incluso a aquellos que nos han hecho daño, desafiándonos a perdonar y a practicar la reconciliación en lugar de la venganza. Este llamado a vivir en misericordia también tiene implicaciones para nuestra relación con el mundo. El Evangelio nos llama a ser luz y sal, a ser testimonios visibles de la gracia de Dios. Al vivir misericordiosamente, reflejamos el carácter de Cristo y mostramos al mundo el tipo de reino que Él vino a instaurar. Un reino donde la justicia, la paz y la misericordia prevalecen y donde cada vida tiene valor y dignidad. En conclusión, la misericordia es un principio central del cristianismo que nos invita a vivir de manera radicalmente diferente a las normas del mundo. Es una virtud que no solo nos transforma a nivel personal, sino que también tiene el poder de transformar la sociedad.
Al vivir como portadores de la misericordia de Dios, nos convertimos en instrumentos de su reino, mostrando su amor y su justicia de maneras tangibles. Vivir en misericordia es, por tanto, un llamado a ser agentes activos en la redención y restauración de un mundo roto, reflejando la gloria de un Dios que es rico en misericordia y amor. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Con perfección, pero más que eso, Jesús mostró que la ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley de Dios no es simplemente un conjunto de reglas externas a seguir, sino que refleja la naturaleza misma de quien es Dios, justo, santo, amoroso y misericordioso. Al vivir conforme a esta ley, Jesús no solo estaba cumpliendo con los mandamientos, sino mostrando, de manera tangible, el carácter divino en todo lo que hacía. Cada acción de Jesús, cada palabra que pronunciaba y cada decisión que tomaba, estaba alineada con la voluntad de Dios, lo que revelaba la perfecta relación entre el Padre y el Hijo. A través de su vida, Jesús enseñó que la obediencia a la ley no es solo una cuestión de actos externos, sino una cuestión del corazón. Él mismo explicó que no basta con evitar el asesinato, también debemos evitar el odio y el desprecio hacia los demás. No se trataba solo de la acción exterior, sino de los pensamientos y actitudes internas que motivan esas acciones. Al vivir de acuerdo a la ley, Jesús no solo cumplía una obligación religiosa, sino que demostraba su profundo amor por su Padre Celestial y por la humanidad. Su obediencia al Padre no era una cuestión de obligación, sino de un amor profundo y sincero que se manifestaba en cada aspecto de su vida. Jesús, al ser perfecto y sin pecado, se convirtió en el único ser capaz de cumplir con todas las demandas de la ley de manera completa. Su vida era el cumplimiento perfecto de lo que Dios había esperado de la humanidad desde el principio. No solo era un modelo de obediencia, sino que su sacrificio en la cruz fue la culminación de ese cumplimiento. A través de su muerte y resurrección, Jesús no solo cumplió los requisitos de la ley, sino que proporcionó una base firme para nuestra justificación ante Dios. La justicia que la ley exigía fue completamente satisfecha en Él, lo que nos permitió ser reconciliados con Dios. Sin embargo, esto no significa que la ley haya quedado obsoleta o sin valor después de la obra de Jesús. Al contrario, la ley sigue siendo un espejo que nos refleja nuestra necesidad de un Salvador. Jesús no vino para abolir la ley, sino para darle su pleno cumplimiento. Al vivir perfectamente bajo la ley, Él mostró el camino para que nosotros también pudiéramos vivir conforme a ella. Jesús nos invita a ver la ley no como una carga pesada e inalcanzable, sino como una guía que nos dirige hacia una vida que refleja el amor y la justicia de Dios. La vida de Jesús es, por lo tanto, un testimonio de que la verdadera obediencia a la ley no solo está en lo exterior, sino en un corazón transformado que ama a Dios y a los demás. En Él, la ley no solo se cumple, sino que se vive de una manera que nos invita a imitarle y a seguir sus pasos, viviendo en conformidad con el corazón de Dios. Su sacrificio nos abre el camino a la gracia, pero también nos llama a vivir de acuerdo con los principios divinos que Él mismo modeló. Jesús enseñó que la ley no es solo algo que debe ser seguido, sino que es una manifestación de los principios divinos que Dios desea para toda la humanidad. Al revelar el carácter de Dios a través de su vida y sus enseñanzas, Jesús mostró que la ley no es algo abstracto o distante, sino algo que está profundamente conectado con la vida cotidiana. El amor a Dios y al prójimo es el principio fundamental que subyace en todas las leyes que Él dio, y Jesús lo dejó claro en su enseñanza. Al resumir los mandamientos en el amor a Dios y al prójimo, Él mostró que todo lo que Dios demanda de nosotros puede ser comprendido como una expresión de ese amor. Este concepto va más allá de una simple obediencia externa a reglas. Jesús dejó claro que una obediencia genuina a la ley de Dios no puede separarse del corazón y las intenciones. No basta con cumplir con los mandamientos solo en el exterior, es necesario que el corazón esté comprometido con la voluntad de Dios. A través de su enseñanza y su ejemplo, Jesús desmanteló la idea de que la ley es solo una lista de normas que debemos seguir de manera fría y mecánica. Él enseñó que la ley es un reflejo de lo que Dios valora y ama, y que al vivir conforme a ella, reflejamos la naturaleza de Dios a través de nuestras vidas.
En su Sermón del Monte, por ejemplo, Jesús expuso la ley de una manera más profunda y completa, no solo enfocándose en el acto exterior, sino también en la actitud interna. En ese contexto, él habló de temas como el enojo, la lujuria, la venganza y el amor al enemigo, enseñando que la ley no solo prohíbe ciertos actos, sino que también nos llama a una transformación interna. Jesús no solo corrigió las malas interpretaciones que la gente tenía de la ley, sino que también ofreció un enfoque más elevado y centrado en el corazón humano. A través de sus enseñanzas, nos muestra que la verdadera obediencia a la ley de Dios implica un cambio interno, una transformación que solo puede ocurrir a través de una relación profunda con Él. Además, al cumplir perfectamente la ley, Jesús también nos mostró cómo vivir en un mundo caído que a menudo se aleja de los principios divinos. Aunque la ley es perfecta, nuestra naturaleza humana caída nos hace incapaces de cumplirla por completo. Jesús, como Dios hecho hombre, vivió sin pecado, cumpliendo la ley de manera perfecta, y nos mostró el camino para vivir una vida que sea fiel a los principios divinos. Él no solo vino a cumplir la ley en su vida, sino también a proporcionarnos la gracia y la fuerza para vivir de acuerdo con ella, aunque reconociendo nuestra incapacidad para cumplirla completamente por nosotros mismos. En este sentido, la vida de Jesús no solo fue un ejemplo de obediencia perfecta, sino también una invitación a depender de Él para vivir conforme a la ley de Dios. A través de su sacrificio en la cruz, Él nos ofreció el perdón y la reconciliación con Dios, y nos dio el Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir de acuerdo con los principios divinos. Así, aunque somos imperfectos, podemos vivir una vida transformada que refleja el amor y la justicia de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. En su ministerio, Jesús también ofreció una nueva perspectiva sobre el reino de Dios. A través de sus enseñanzas, mostró que el reino de Dios no es simplemente un lugar físico, sino una realidad espiritual que se manifiesta en la vida de aquellos que siguen sus principios. Jesús describió el reino de Dios como algo que comienza en el corazón de los creyentes y se extiende a través de sus acciones. No es algo que se pueda ver o tocar en el sentido físico, pero es una experiencia transformadora que cambia la manera en que vivimos y nos relacionamos con los demás. El reino de Dios, según Jesús, es un reino de humildad, no de poder y dominación. En un mundo donde las estructuras de poder suelen estar basadas en la opresión y el control, Jesús presentó un reino donde los más pequeños, los humildes y los marginados son exaltados. En este reino, los últimos serán primeros, y aquellos que sirven a los demás son los más grandes. Jesús enfatizó que la grandeza en este reino no se mide por el estatus social, el poder o la riqueza, sino por la capacidad de amar y servir a los demás. Al hacerlo, Él rompió con las expectativas tradicionales de lo que significa ser grande o importante en la sociedad. Además, Jesús enseñó que el reino de Dios es accesible para todos, especialmente para los que son rechazados por la sociedad. En varias de sus parábolas, ilustró cómo aquellos que eran considerados pecadores, excluidos o indignos en los ojos de la sociedad eran precisamente los que recibían con gozo la invitación al reino. Esto reflejó la naturaleza inclusiva del reino de Dios, que no está limitado por barreras sociales, económicas o raciales. Jesús mostró que el amor de Dios no hace distinciones y que todos son bienvenidos en su reino, independientemente de su pasado o su estatus. Este mensaje era radical en su tiempo, especialmente al desafiar las concepciones de justicia y dignidad que predominaban. Para los líderes religiosos de la época, la idea de que los marginados pudieran tener un lugar en el reino de Dios era difícil de aceptar, ya que se basaban en una visión de justicia que dependía de la obediencia externa a la ley. Pero Jesús les mostró que el reino de Dios no se trata solo de seguir reglas, sino de vivir de acuerdo con los principios del amor y la misericordia, que van más allá de la simple observancia de la ley. En las parábolas del reino, como la del hijo pródigo o la de las bodas del rey, Jesús describió cómo la gracia y el perdón son elementos centrales de la vida en el reino de Dios. En lugar de enfocarse únicamente en el castigo por el pecado, Jesús destacó la importancia del arrepentimiento y la reconciliación, mostrando que el corazón de Dios es un corazón lleno de compasión y perdón para aquellos que se arrepienten sinceramente. Esta enseñanza no solo ofrecía esperanza a los pecadores, sino que también desafiaba las normas rígidas de justicia que excluían a aquellos que se consideraban indignos. A través de su vida,
Jesús ejemplificó lo que significa vivir en el reino de Dios. Él vivió de manera radicalmente diferente a las expectativas del mundo, demostrando que la verdadera vida en el reino no se trata de poder, riqueza o éxito, sino de amor, humildad y servicio. Al hacer esto, Jesús no solo reveló la naturaleza del reino de Dios, sino que también nos invitó a participar en él, viviendo de acuerdo con sus principios y extendiendo su amor y misericordia a los demás. La enseñanza de Jesús sobre el amor es uno de los aspectos más distintivos de su ministerio. A lo largo de su vida y enseñanzas, enfatizó que el amor es el mandamiento más grande y el principio fundamental que debe guiar la vida de sus seguidores. Este amor no es un amor superficial o transitorio, sino un amor sacrificial, que se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con los demás, especialmente con los más necesitados y los marginados. Jesús enseñó que el amor a Dios y al prójimo son inseparables, y que uno no puede existir sin el otro. El amor que Jesús promovió es radicalmente diferente al amor egoísta o interesado que a menudo predomina en las relaciones humanas. Este amor es incondicional, no depende de lo que la otra persona pueda ofrecer a cambio. Se trata de un amor que busca el bienestar del otro, incluso a expensas del propio interés. En su vida, Jesús demostró este amor de manera tangible, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, perdonando a los pecadores y ofreciendo su propia vida por la salvación de la humanidad. Su sacrificio en la cruz es el acto supremo de amor, que muestra hasta dónde está dispuesto a llegar Dios para restaurar la relación con la humanidad. El amor de Jesús también desafía las normas sociales y religiosas de su época. En una sociedad que valoraba el cumplimiento de la ley y la pureza ritual, Jesús mostró que el amor es más importante que los rituales religiosos o las tradiciones humanas. Él rompió con las expectativas de su tiempo al asociarse con los pecadores, los publicanos y aquellos que eran despreciados por la sociedad. Al hacerlo, enseñó que el amor no tiene fronteras y que debe extenderse a todos, sin importar su estatus social, su historial o su raza. Además, Jesús enseñó que el amor debe ser un amor activo, no solo un sentimiento pasivo. En sus parábolas y enseñanzas, destacó la importancia de poner en práctica el amor a través de acciones concretas. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, ilustra cómo el amor verdadero se muestra en la acción, cuando alguien va más allá de los límites de su propia comunidad o identidad para ayudar a un necesitado. Jesús enfatizó que el amor no se trata solo de palabras, sino de demostrar con hechos nuestro compromiso con el bienestar de los demás. El amor también es la clave para vivir en armonía y paz. Jesús enseñó que el amor es lo que permite a las personas superar las divisiones y los conflictos, ya sea entre individuos o entre grupos. En un mundo marcado por la violencia, el resentimiento y las disputas, Jesús mostró que el camino hacia la paz pasa por el amor y el perdón. Su exhortación a amar a los enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen es una de las enseñanzas más desafiantes, pero también una de las más poderosas, para transformar las relaciones humanas y construir un mundo más justo y compasivo. Este amor radical que Jesús predicó no solo está dirigido a aquellos que nos aman, sino también a aquellos que nos rechazan o nos hacen daño. Jesús nos llama a amarlos igualmente, a perdonarlos y a tratar de restaurar la relación, tal como Él lo hizo con aquellos que lo crucificaron. El amor de Jesús no tiene excepciones ni límites, y su llamado a vivir este amor es una invitación a transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A lo largo de su ministerio, Jesús no solo enseñó sobre el amor, sino que también habló sobre la importancia del perdón, un concepto intrínsecamente relacionado con su mensaje. El perdón es una de las enseñanzas más poderosas y revolucionarias de Jesús, ya que desafía la lógica humana, que tiende a buscar la venganza o el castigo frente a las injusticias. Jesús, sin embargo, enseñó que el perdón es esencial para la restauración de las relaciones humanas y para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. El perdón, según Jesús, no es algo que se debe hacer solo cuando la otra persona se arrepiente o cuando es fácil, sino que debe ser un acto de voluntad y generosidad, incluso en situaciones donde no haya arrepentimiento.
En el Sermón de la Montaña, Jesús dejó claro que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, no solo una vez, sino de manera continua, sin poner límites al número de veces que se debe perdonar. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, Jesús respondió con la famosa parábola del siervo inmisericordia, enseñando que el perdón debe ser ilimitado. Tal como Dios perdona a aquellos que se arrepienten sinceramente. Esta enseñanza sobre el perdón también se refleja en su propia vida y en su muerte en la cruz. Durante su crucifixión, cuando estaba siendo brutalmente maltratado y humillado, Jesús pidió a su Padre Celestial que perdonara a aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo Jesús, Lucas 23:34. Este acto de perdón radical muestra la profundidad de su amor y compasión, incluso por aquellos que lo rechazaban y lo lastimaban. A través de su ejemplo, Jesús nos enseñó que el perdón no depende de la justicia humana, sino de un corazón dispuesto a liberar a los demás de la condena y la ira. El perdón también tiene un aspecto liberador, tanto para quien perdona como para quien recibe el perdón. Jesús enseñó que el perdón nos libera del peso del rencor y del resentimiento. Al no perdonar, las personas se mantienen atrapadas en un ciclo de ira y dolor, lo que impide la sanación. Sin embargo, al perdonar, se abre la puerta a la paz interior y a la reconciliación. Este perdón no es solo una cuestión de liberación emocional, sino también una forma de restaurar la armonía en las relaciones humanas. Jesús entendió que las relaciones humanas están marcadas por imperfecciones y conflictos y que el perdón es el medio para superar esas brechas y vivir en unidad. Jesús también destacó la relación entre el perdón y la oración. En el Padre Nuestro, la oración que enseñó a sus discípulos, Jesús incluyó la petición de perdón, diciendo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, Jesús nos recuerda que el perdón no solo es un acto que debemos hacer por los demás, sino que también debemos pedirlo a Dios para nuestras propias faltas. Esta conexión entre el perdón divino y humano es fundamental para comprender la enseñanza de Jesús. El perdón no es una opción, sino una necesidad para vivir como hijos de Dios. El perdón, entonces, no es solo una enseñanza moral, sino una invitación a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, que se basa en la misericordia, la compasión y la gracia. Vivir perdonando y siendo perdonados nos permite acercarnos más al corazón de Dios y experimentar una vida de paz y reconciliación. El amor de Jesús no solo se muestra en sus palabras y enseñanzas, sino también en las acciones concretas que realizó durante su vida. Él vivió lo que predicaba, y su vida fue un modelo de amor desinteresado y sacrificio. Su amor trascendió las barreras sociales, políticas y religiosas de su tiempo, desafiando las normas establecidas y ofreciendo una nueva forma de entender las relaciones humanas. Esta visión radical del amor se refleja en su trato con los marginados, los enfermos, los pecadores y aquellos considerados impuros por la sociedad. En un contexto cultural y religioso donde las personas eran juzgadas y segregadas según su estatus social, Jesús rompió las normas al acercarse a aquellos que eran rechazados. Por ejemplo, se acercó a los leprosos, a quienes la sociedad evitaba y los consideraba impuros, para sanarlos y restaurarlos a la comunidad. De igual manera, tuvo conversaciones con mujeres de mala reputación, como la mujer samaritana en el pozo, Juan 4, mostrando que el amor de Dios no tiene límites y que todos son dignos de recibir su gracia. Jesús no solo veía a las personas desde una perspectiva moral o social, sino que las veía como individuos valiosos, creados a imagen y semejanza de Dios. Este amor inclusivo se extendió también a los enemigos. En un contexto donde el odio entre judíos y samaritanos era profundo, Jesús rompió con ese prejuicio y enseñó que debemos amar incluso a aquellos que nos odian. En la famosa parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, Jesús desafió las expectativas de su audiencia al hacer de un samaritano, tradicionalmente despreciado por los judíos, el héroe de la historia. La parábola muestra que el amor no tiene fronteras y que debemos ayudar a todos, sin importar su origen o su grupo social. Jesús redefinió el concepto de prójimo, enseñando que nuestro prójimo no es solo el que está cerca de nosotros en sentido físico o cultural, sino cualquier ser humano que esté en necesidad. Otro aspecto fundamental del amor de Jesús es su disposición al sacrificio. A lo largo de su vida,
Jesús mostró un amor dispuesto a darlo todo por los demás. Su sacrificio más grande fue, por supuesto, su muerte en la cruz. Jesús entregó su vida por la humanidad, no solo en un acto heroico, sino como un acto profundo de amor divino. En su sacrificio, Jesús no solo asumió el sufrimiento físico, sino también el peso del pecado y la separación de Dios que la humanidad había experimentado. De acuerdo con su enseñanza, su muerte en la cruz fue el mayor acto de amor, un amor que no se limitaba a los amigos o a aquellos que lo seguían, sino que se extendía a toda la humanidad. A través de este sacrificio, Jesús mostró que el amor verdadero no se basa en lo que se recibe, sino en lo que se da. El amor de Jesús es incondicional, y su ejemplo nos invita a amar de la misma manera. Al amar de forma sacrificada, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también podemos transformar las vidas de aquellos que nos rodean. En el amor de Jesús, encontramos un modelo de vida que nos desafía a ser más que simples seguidores, sino discípulos comprometidos con vivir ese amor incondicional en el mundo. Finalmente, el amor de Jesús se extiende a todos los aspectos de la vida cristiana. Él no solo amó de manera abstracta, sino que enseñó que el amor debe ser una fuerza activa que nos impulse a actuar en el mundo. Amar a Dios y al prójimo es el principio fundamental que guía la vida cristiana y debe reflejarse en nuestras acciones diarias, en nuestras relaciones y en la forma en que tratamos a los demás. El amor de Jesús, entonces, es el fundamento de la fe cristiana, que no se limita a un sentimiento, sino que se expresa a través de la acción y el sacrificio. El amor de Jesús, como se ha mencionado, no solo se expresa en palabras, sino también en hechos. A través de su vida y sus enseñanzas, Él desafió las convenciones y las expectativas humanas, invitándonos a vivir de acuerdo con principios que van más allá de nuestra comprensión natural. Este amor divino, en su forma más pura, no busca retribución ni reconocimiento, sino que se ofrece de manera gratuita, sin condiciones. Jesús mismo nos enseñó que el verdadero amor no se limita a quienes nos aman o nos son agradables, sino que debemos extenderlo incluso a nuestros enemigos. En los Evangelios, Jesús nos llama a un amor que transforma las relaciones humanas. Nos invita a perdonar, a sanar las heridas, a construir puentes donde hay muros y a ser agentes de reconciliación. En su Sermón del Monte, Jesús dijo, «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios», Mateo 5:9. Este mensaje resalta la importancia de vivir en paz y armonía, incluso cuando los demás no lo hacen. El amor que Jesús promueve es un amor que busca la paz, que se esfuerza por resolver los conflictos, no solo a través de la diplomacia, sino en la profundidad del corazón. La capacidad de perdonar es también una característica central del amor de Jesús. A lo largo de su vida, Él perdonó a aquellos que lo rechazaron, lo traicionaron e incluso a aquellos que lo crucificaron. En la cruz, dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 23:34. Este perdón, ofrecido en el momento de su mayor sufrimiento, es una lección profunda para nosotros. El amor de Jesús no espera que los demás cambien para amarlos, sino que se ofrece gratuitamente, incluso cuando no hay ninguna justificación humana para hacerlo. Este amor, que es radical y desafiante, también nos llama a vivir de manera diferente en nuestra sociedad. Nos invita a cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la opresión y la injusticia. Nos impulsa a buscar el bienestar de los demás, especialmente de los más vulnerables. Jesús nos enseñó a no vivir únicamente para nosotros mismos, sino a vivir para los demás, promoviendo un amor que se extiende más allá de lo que es cómodo o familiar. El amor de Jesús es el modelo perfecto de cómo debemos vivir nuestras vidas. Nos reta a amar sin esperar nada a cambio, a perdonar sin límites y a buscar siempre la paz, incluso en tiempos de conflicto. Este amor es lo que define la vida cristiana, y es lo que transforma a las personas y a la sociedad. El amor de Jesús no solo se entiende en teoría, sino que se vive en acción. A lo largo de su ministerio, Él demostró que el amor es algo tangible, que se expresa a través del sacrificio, la paciencia, el perdón y el servicio a los demás. No es un amor idealizado o abstracto, sino un amor que se enfrenta a la realidad del sufrimiento humano, que se acerca a los marginados, que se da completamente sin esperar nada a cambio.
Uno de los aspectos más sorprendentes del amor de Jesús es su capacidad para ver más allá de las apariencias y las etiquetas sociales. En su tiempo, las personas estaban divididas por clases, géneros, etnias y religiones. Sin embargo, Jesús rompió esas barreras y se acercó a todos, sin importar su estatus o su pasado. Se sentó a la mesa con pecadores, habló con mujeres en una cultura que las marginaba y sanó a leprosos, aquellos considerados impuros. Esta actitud desafiante hacia las normas sociales de su época muestra que el amor de Jesús es inclusivo, no excluyente. Además, el amor de Jesús es un amor que invita a la transformación. No se conforma con lo que somos, sino que nos llama a ser mejores, a vivir de una manera más plena y auténtica. Nos llama a dejar atrás el egoísmo, la venganza y el rencor, y a abrazar la humildad, el perdón y la reconciliación. Este amor nos invita a descubrir una nueva forma de vivir, una forma que no se basa en la ley del más fuerte o del más astuto, sino en la ley del amor incondicional. El amor de Jesús es también un amor que nos desafía a vivir con un propósito más grande que nosotros mismos. Nos llama a hacer luz en medio de la oscuridad, a dar esperanza a los que están perdidos y a servir a los que están en necesidad. Este amor no solo se expresa en palabras bonitas, sino en acciones concretas que transforman vidas. Nos invita a ser agentes de cambio en el mundo, a luchar por la justicia, la paz y la equidad. Jesús no solo predicó sobre el amor, sino que lo vivió de manera radical, mostrándonos cómo podemos hacer lo mismo. El amor de Jesús es un llamado a vivir de manera diferente, a ver a los demás con ojos de compasión y a actuar con generosidad. Es un amor que nos reta a ser mejores, a perdonar cuando es difícil, a servir cuando no esperamos nada a cambio. Al comprender y abrazar este amor, podemos transformar nuestras vidas y nuestras comunidades. Este amor es lo que nos une, lo que nos da fuerza para seguir adelante, lo que nos da esperanza incluso en los momentos más oscuros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte para recibir más contenido inspirador y reflexiones sobre el amor y la vida. No olvides dar like y compartir para que más personas puedan ser alcanzadas por este mensaje de esperanza y transformación. Juntos podemos hacer un mundo mejor.